Shalom, les doy la bienvenida nuevamente a este canal Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. ¿Qué tiene en común el candelero del tabernáculo con la vara de Aarón? ¿Será posible que la versión que hemos leído de la Biblia todo este tiempo esté equivocada? Vamos a averiguarlo, acompáñenme. Se acerca la primavera y hay un árbol en Israel que tiene muchísimo más significado de lo que pensamos. Voy a comenzar leyendo Génesis 43:11 y les digo cuál es este árbol. Entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. La palabra que vamos a estudiar hoy en este versículo es la palabra almendras o el árbol del almendro. En hebreo la palabra es shaked y viene de la raíz shakad. Quiere decir vigilar, despertar, velar, apresurarse o ser insistente. Vamos a ver algunos versículos que tienen esta raíz y después vamos a regresar a la palabra almendro. La palabra shakad la vamos a encontrar en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esta palabra velar o vigilar es la palabra shakad. La versión de la Reina Valera contemporánea la tradujo como vigilen y la Nueva Versión Internacional nos las tradujo como hacen guardia los vigilantes. Otro ejemplo lo vamos a tener en el Salmo 102:7. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Otras versiones lo tradujeron como ya no duermo, no logro conciliar el sueño o me acuesto y sigo despierto. Es esta misma palabra shakad que la vemos como estar en vigilia, estar velando, no dormir. Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Shakad, velando. La Nueva Versión Internacional la tradujo como están atentos cada día y la versión de la Reina Valera contemporánea se mantienen vigilantes. Ahora, ¿cómo explicamos que la palabra almendro o este árbol viene de esta raíz, estar despierto? No hay más que ver a nuestro alrededor, ver cómo el Señor creó toda la naturaleza para poder entender. Y además, la Biblia nos da la clara definición en el libro de Jeremías 1, versículos 11 y 12. Ahí vamos a ver esta conexión entre el almendro y vigilar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, es Jeremías el que está hablando: ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aquí lo que el profeta Jeremías está haciendo es una conexión entre la palabra almendro y la palabra apresurar, como la tradujeron aquí. La Biblia de las Américas la tradujo como velo, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla, y la Nueva Traducción Viviente lo puso como vigilando. Jeremías está haciendo un juego de palabras entre estas dos, almendro y vigilar, porque vienen de la misma raíz. En esta visión el Señor le muestra a Jeremías una vara de almendro y Jeremías simplemente está viendo esta vara y el Señor le dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. Después de ver este versículo sabemos entonces que sí hay una conexión entre el almendro y velar o vigilar. El almendro es un árbol que se despierta apresuradamente. Quiere decir que todavía es invierno y nosotros podemos ver que el almendro junto con otros árboles, no es el único, empiezan a despertar. El almendro de cierta manera está anunciando la primavera. Se le conoce como el despertador. Se despierta primero y empieza a dar señales de vida nuevamente cuando todo lo demás está seco a su alrededor. Si nosotros leyéramos este versículo de Jeremías, más o menos como lo leen en hebreo, diríamos, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de despertador o de vigilante. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo, velo o apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es por eso que a este almendro se le puso este nombre relacionado con esta palabra despertar o velar o no dormir. Aunque este árbol no es muy mencionado
almendro en la Biblia se menciona específicamente en dos ocasiones muy importantes. La primera de estas dos ocasiones está mencionado cuando Dios le manda a Moisés que haga un candelero para el tabernáculo. Dios le da todas las especificaciones del candelero. Tenía que ser de oro, tenía que tener 6 brazos y una caña en medio, pero hay unos adornos que este candelero en cada brazo debía de llevar, y lo vamos a encontrar en Éxodo 25:33. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Ahora quiero llamar su atención a esta palabra manzana porque esa palabra no está en el hebreo. Ahorita vamos a ver lo que dice. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. El Señor le está diciendo a Moisés qué figuras tiene que tener cada brazo. En hebreo es un poco ambiguo porque si es que son 3 copas, una flor y un fruto, serían 5 figuras en cada brazo, o si cada copa tenía que llevar una flor y un fruto, y eso nos daría un total de 9. Hay un debate en cuántas figuras había, pero lo que nos interesa a nosotros es qué tipo de figuras tenía cada brazo. ¿Qué son entonces estas 3 figuras que claramente se nos están mencionando aquí en el hebreo? Y la primera, que la tradujeron aquí como una copa, que es la palabra gavía, puede ser una copa, un recipiente, pero lo que el Señor le está diciendo a Moisés es que tenía que tener la forma del almendro. La segunda figura, que es la palabra kaftor, quiere decir un bulbo o un capullo, algo de donde el fruto va a salir. Y la tercera palabra, peraj, quiere decir un botón o un retoño de donde va a salir la flor. La Nueva Traducción Internacional nos pone cálices y pétalos, la Nueva Traducción Viviente capullos y pétalos, y la Biblia de las Américas cáliz y una flor. En pocas palabras, estas 3 figuras representan al almendro, no otro fruto sino al almendro, en estas 3 etapas que tiene el almendro, que sería el fruto, después tiene este capullo que es donde apenas está saliendo, y el tercero representa más o menos la flor o este retoño. Unas versiones lo pusieron como pétalos. En conclusión, lo que podemos decir es que este candelero, este árbol de almendro que tenía lámparas y tenía luces, representaba lo que Jeremías estaba diciendo mucho tiempo después, que la palabra del Señor se cumple apresuradamente. El candelero es un tipo de la luz que nos da la palabra del Señor, pero el Señor aparte está diciendo: quiero que quede claro que yo velo y vigilo para que mi palabra sea cumplida. La segunda ocasión donde vamos a encontrar mencionado este árbol o una vara de almendro la vamos a encontrar en Números 17:8. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Dios había dicho que de la tribu de Leví, y específicamente la casa de Aarón, iban a ser los sacerdotes que iban a guiar espiritualmente al pueblo de Israel. Se levanta un grupo de levitas que no están de acuerdo con este orden que Dios había puesto y retan de cierta manera a Moisés y Aarón y además a Dios, y se levantan en contra de esta autoridad y de este orden que Dios había dado. Entonces Dios le dice a Moisés que traiga a Aarón su vara y cada uno de los principales de las otras 11 tribus, y pongan todas estas varas dentro del santuario. Vienen todos al siguiente día y ven que solamente la vara de Aarón era la única que había reverdecido. Todas las otras 11 varas habían quedado secas, pero nos dice específicamente de qué árbol era la vara de Aarón, porque nos está diciendo aquí que había echado flores, renuevos y producido almendras. Estas 3 palabras no son específicamente las mismas que se utilizan para el candelero, pero sí nos dan esta misma idea, que son las etapas de un árbol, y esto fue una de las cosas por las que se comprobó que había sido un milagro, que todas las etapas habían estado al mismo tiempo en la vara de Aarón. Las palabras que se mencionan, la primera es la palabra peraj, que es como un retoño o de donde va a salir la flor. La segunda aquí es la palabra sitz, que es la flor en sí, y la tercera es almendros, tal
dale el fruto como es. Las tres cosas que encontramos en la vara de Aarón nos están dando la historia del almendro, desde capullo, flor y fruto, que son más o menos las que encontramos en el candelero. Y Dios quiso confirmar de esta manera que el liderazgo espiritual de Israel estaba dentro de la casa de Aarón. ¿Cómo es que podemos entonces ligar estos dos objetos? Tenemos por un lado el candelero, que está representado con todas las etapas del almendro, y por el otro lado tenemos la vara de Aarón, este árbol que florece en el invierno cuando todo lo demás está muerto. Es un indicador de que la palabra del Señor permanece siempre y que la voluntad y la autoridad de Dios siempre se van a cumplir. Los árboles en la palabra de Dios de cierta manera representan a los seres humanos. Vemos en varias ocasiones Isaías 61, el Salmo 1, el Salmo 92, donde se dice que los hombres son como árboles de justicia o como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Este almendro representa una persona velando, que siempre está atenta y que está pronta para cumplir la palabra de Dios y para aceptar la autoridad de Dios, aun cuando nuestra situación sea completamente fría o sea seca. No debemos de esperar a que salga el sol para poder dar frutos. Debemos dar frutos en todo tiempo y estar listos y velando. Un ejemplo de este almendro y de este despertador lo vemos en el Nuevo Testamento, en la parábola de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo, pero al pasar la noche ellas se fueron durmiendo, pero hubo una voz que las despertó, aquella que nunca durmió, la que estaba velando, y les dijo: he aquí el esposo viene. Todas las demás se despertaron. Este almendro nunca durmió y estuvo en constante vigilancia esperando al amado. Nosotros estamos llamados a ser ese almendro hoy. Los tiempos están claros, el esposo viene, la mayoría están durmiendo, pero va a haber una voz de aquellos almendros que se mantengan despiertos, vigilantes, que van a poder decir a los demás: el esposo viene. Seamos como este almendro, este despertador que está más que listo para cuando el esposo venga a llevar a su iglesia. Esto es todo por el capítulo de hoy. Que Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima.